la pantalla. Ok, se ve la pizarra, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Sí, Ok, doctor. perfecto. Vamos a sentar la pizarra y vamos a empezar con esto. Bien, ya habíamos hablado de leucocitos bastante. Hemos hablado de grupos sanguíneos. Hemos hablado de bastante de la serie blanca en realidad. Nos hemos tomado un buen tiempo hablando de los leucocitos. Hemos hablado de la inmunidad pasiva, la inmunidad activa. Hemos hablado de vacunas, enfermedades autoinmunes, rechazos de trasplantes, rechazos de transfusiones. Entonces nos hemos ocupado bastante bien de estos aspectos. Y bueno, nos toca hablar del resto de células sanguíneas, ¿no? Vamos a hablar de los hematíes, vamos a hablar de las plaquetas. Hoy día vamos a empezar hablando de los hematíes. Entonces vamos a hablar de los eritrocitos, de los hematíes. Entonces, los eritrocitos son células de una de las tres estirpes celulares de la sangre. Esta es la célula más abundante de toda la economía, de todo el cuerpo. Según Guyton, nosotros tenemos 100 billones de células y de esos 100 billones de células, la mayoría, unos 25 billones, una cuarta parte más o menos, son hematíes. La gran mayoría de las células son hematíes. Ahora, eh, ¿qué función cumplen los hematíes? Los hematíes forman una suerte de sacos dentro de los cuales se encuentra una proteína que se denomina hemoglobina. Entonces son sacos para la hemoglobina. La hemoglobina sin los hematíes podría transportar el oxígeno. De hecho, hay especies de animales inferiores que no tienen hematíes, solo tienen hemoglobina disuelta en su sangre. Y esta hemoglobina transporta oxígeno. Pero la hemoglobina cuando está suelta es ineficiente en el transporte de oxígeno. Se une más difícil al oxígeno y lo suelta más difícil. Y además, al estar suelta, puede ser filtrada en los capilares, sobre todo en los capilares renales, y se pierde por la orina, ¿no? Entonces se elimina la hemoglobina y se pierde por la orina. De ahí que su preservación o su almacenamiento dentro de los hematíes hace que el transporte de oxígeno sea más eficiente. Bien. Otra función de los hematíes es que contienen una enzima en su interior que se llama anhidrasa carbónica. Y esta enzima es importante para el transporte de CO2, ya que el CO2 que producen todas nuestras células como parte del metabolismo, cuando se une al agua, gracias a esta enzima, forma rápidamente el ácido carbónico, el H2CO3. Y este se disocia en bicarbonato, HCO3 e hidrógeno, ¿no? Y esta reacción es reversible. Esto es gracias a esta anhidrasa carbónica. Entonces hace que el CO2 sea soluble en agua y pueda ser transportado en los hematíes como bicarbonato más hidrógeno. Entonces permite el transporte del CO2 en la sangre, lo solubiliza en la sangre. Entonces es importante para el transporte del CO2 también. Y por último, la hemoglobina, que está dentro de los hematíes, tiene una función, como muchas proteínas, tiene una función amortiguadora. Siendo la proteína una de las proteínas más abundantes, es un muy importante amortiguador, un muy importante buffer, ácido básico, estabiliza el estado ácido básico. Entonces, esas son las funciones de los hematíes. Recapitulando, transporte de oxígeno, transporte de CO2 mediante la anhidrasa carbónica, y es un buffer, un amortiguador ácido básico. Listo. Entonces, ¿cómo es que son los hematíes? Los hematíes son células de forma sacular
que tienen forma de disco bicóncavo, es un saco, como un disco bicóncavo, ¿no? Y tienen una longitud de más o menos unos 7.5 micrómetros, un espesor en su parte más ancha de 2.5 micrómetros y en su parte más estrecha de 1 micrómetro. ¿Ya? Su volumen promedio es alrededor de 90 microlitros. ¿Ya? Entonces, ese es su volumen promedio, perdón. Ya, entonces son células que almacenan sangre. Ahora, esta característica de ser una bolsa que es un disco bicóncavo le otorga un exceso de membrana, ya que su membrana está así replegada, deformada. Entonces existe mucha membrana para el escaso contenido que tiene. Bueno, no digamos escaso, para el contenido que tiene. Entonces hay membrana de más. Y este exceso de membrana facilita que el hematíe, cuando atraviesa capilares muy pequeños, se deforme, cambie su forma para que los pueda atravesar y pueda cruzarlos sin romperse, sin fracturarse y prolongando su vida. Cuando los hematíes sufren algunas enfermedades, pierden esta característica de flexibilidad para el movimiento y son atrapados en los capilares pequeños y se hemolizan, se destruyen. Pero los hematíes normales pueden atravesar los capilares gracias a este exceso de membrana que tienen, ¿no? La cantidad normal de hematíes es alrededor de 5 millones, más o menos 200.000 si quieren, menos en las mujeres, más en los varones, pero en promedio 5 millones de hematíes por cada milímetro cúbico de sangre. La hemoglobina, que es la proteína de los hematíes, está en una concentración de 34 gramos, esto es importante, por por cada 100 mililitros, pero de células. O sea, si yo separo 100 mililitros de hematíes nada más, en 100 mililitros de solo hematíes, no estoy diciendo de sangre, de solo hematíes va a haber 34 gramos de hemoglobina. Esta concentración es la concentración tope de la hemoglobina. No se puede concentrar más la hemoglobina, no puede haber más hemoglobina en los hematíes porque el aparato metabólico de los hematíes no puede sintetizar más hemoglobina que esto. Y usualmente los hematíes cuando están saludables, cuando están sanitos, cuando no hay anemia, suelen tener un valor así de alto de hemoglobina, al tope. Suelen tener la hemoglobina al tope en esta concentración de 34 gramos por 100 mililitros de células, de hematíes. Y la concentración respecto a la sangre, o sea, en el volumen de sangre son de 15 gramos por 100 mililitros, pero de sangre. Sangre que incluye al resto de células y al plasma, ¿no? 100 mililitros de sangre. De sangre. Entonces, esa es su concentración. Usualmente usamos esta medida con más frecuencia, ¿no? Que es la hemoglobina, la concentración de la hemoglobina en la sangre y no en las células, porque es un poco más difícil de determinar cuánto es la concentración de la hemoglobina en las células. Pero este valor en los hemogramas automatizados también sale. Y recuerden que les dije que los hematíes suelen estar al tope, así que cuando un hematíe no tiene anemia, usualmente el valor de hemoglobina que nos van a reportar por 100 mililitros de células de hematíes va a ser 34, que es la concentración de hemoglobina media. Y la hemoglobina que nos van a informar va a ser 15 gramos por 100 mililitros de sangre o por decilitro de sangre, que es la hemoglobina normal de la sangre. Estos son los valores normales de la hemoglobina. Bien, ¿dónde se producen los hematíes? Los hematíes, ya habíamos conversado de esto, se desarrollan la hematopoiesis en distintas etapas, ¿no? En el primer trimestre del embarazo, el embrión produce hematíes y el resto de las células sanguíneas aquí, en el saco vitelino. Entonces, en el primer trimestre. En el segundo trimestre, los fetos, estamos en segundo trimestre, entonces ya es feto, producen los hematíes, sobre todo en el hígado.
aunque también lo pueden producir en el vaso. Y por último, a partir del tercer trimestre, los hematíes se producen en los huesos, específicamente en la médula ósea roja, que suele cubrir una gran extensión de los huesos, tanto epífisis como diáfisis, durante la etapa fetal, pero poco a poco va desapareciendo y siendo reemplazada por médula ósea amarilla en la mayoría de los huesos. Y ya solo queda muy poca médula ósea roja cuando uno es adulto. A partir de los 20 años de edad, solo quedan escasas reservas de médula ósea roja que se encargan de toda la hematopoiesis. Entonces, en los adultos, la médula ósea roja solo va a estar en el esternón, en los cuerpos vertebrales, en la parte esponjosa de las costillas y en las crestas ilíacas. Esos son los últimos reservorios de médula ósea roja y los últimos lugares donde se lleva a cabo la hematopoiesis en el adulto de más de 20 años. ¿Ok? El adulto. Bien. ¿Cómo es que se producen los hematíes? Los hematíes se producen a partir de las células madre hematopoyéticas. Nosotros ya hicimos toda la hematopoiesis y dijimos que había un precursor de la serie eritroide y de la serie megacariocítica. Era el precursor común de los megacariocitos y los eritrocitos. Y de él salía un precursor de eritrocitos. Entonces tenemos la célula madre pluripotencial. Esta va a dar un precursor que se llama precursor de la serie meloide. De ahí va a salir un precursor que va a ser el precursor o la unidad formadora de colonias de eritrocitos y megacariocitos. Y de este va a haber una unidad formadora de colonias de eritrocitos, que es el que nos interesa. De esta unidad formadora de colonias de eritrocitos va a surgir la primera célula, que es eritrocitaria pura, que es el proeritroblasto. ¿De qué depende de que se forme el proeritroblasto y se formen las siguientes células de esta cadena? Dependen de una enzima, perdón, de una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por los riñones y estimula la producción del proeritroblasto y estimula que el proeritroblasto madure. El proeritroblasto, cuando madura, se transforma en eritroblasto. Hay tres líneas sucesivas de eritroblastos, que son el eritroblasto basófilo, luego viene el eritroblasto policromatófilo y por último el eritroblasto ortocromatófilo. Ortocromatófilo. Todas estas maduraciones de eritroblasto basófilo, a policromatófilo y a ortocromatófilo también son mediadas por la acción de la eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina funciona haciendo esto. Por último, estos maduran formando reticulocitos. Los reticulocitos son células ya anucleadas, no tienen núcleo, se han perdido los núcleos, pero tienen algunas organelas y esas organelas se ven como una red basófila. Se tiñen con medios básicos y como el ácido periódico de Schiff y se muestran estas redes, ¿no? Y esta red que se va a ver le da el nombre de reticulocito, ¿no? Esta es la forma que sale de la médula ósea. Esta forma por diapédesis sale hacia los capilares y hacia el torrente sanguíneo y empieza a circular como reticulocito. Es capaz de transportar oxígeno, pero todavía está en fase de maduración. Su maduración tarda 2 días y en 2 días se expulsa estos restos de organelas que tiene, los expulsa y se transforma en un hematíe maduro.
Entonces, esta es la maduración de la célula eritroide. Entonces, son células madre pluripotenciales que se transforman en el precursor mieloide. Esto en la unidad formadora de colonias de eritrocitos en eucariocitos. Este se diferencia en la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esto gracias a la eritropoyetina en proeritroblasto, luego eritroblastos, basófilos, policromatófilos y ortocromatófilos. Estos en reticulocitos, que es la forma en la que va a salir a la circulación, que tiene todavía organelas pero ya no núcleo, pierde sus organelas en 2 días y se transforma en un eritrocito maduro que va a vivir durante 120 días. Esa es la vida media de los hematíes. Hasta aquí estamos bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, listo. Entonces, bien. Ese color. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que se produzcan más hematíes? Para que se produzcan más hematíes, el estímulo es la eritropoyetina, pero el estímulo para que se produzca más eritropoyetina a su vez es la disminución de oxígeno. Cuando baja el oxígeno, se producen más hematíes. Entonces, cuando hay situaciones de hipoxia, se produce más eritropoyetina. ¿Cómo es que funciona esto o cómo es que se produce esto? Entonces, cuando hay hipoxia tisular, cuando disminuye el oxígeno tisular, eso estimula un factor, se llama el factor HIF1 por sus siglas en inglés, que es factor inducible por hipoxia, tipo 1. Este factor que es inducible por la hipoxia es un factor de transcripción, quiere decir que hace que algunos genes se transcriban y produzcan las proteínas que produzcan. Uno de esos genes que es inducido es el gen que produce la eritropoyetina. Entonces esto activa el gen de la eritropoyetina y hace que el gen de la eritropoyetina produzca y codifique eritropoyetina. ¿Dónde? En las células que hacen esto, que son células renales. Alrededor de los túbulos existen unos fibroblastos que están alrededor de los túbulos renales. Entonces son peritubulares. En estas células, este gen de la eritropoyetina activado por esto produce la eritropoyetina. Y la eritropoyetina luego es liberada y luego produce estas acciones, ¿no? Hace que se produzcan más proeritroblastos y que los proeritroblastos maduren hasta llegar a reticulocitos, pasen de fase en fase. Y es así como funciona. El 90% de la eritropoyetina se produce en los riñones. El otro 10%, por si acaso, se produce en el hígado. Bien. Ahora, para la maduración de los hematíes y la producción de hematíes, no solo se necesita eritropoyetina, sino se necesita otros factores. Se necesita de dos vitaminas. Se necesita de dos vitaminas que son la vitamina B12, que es la cianocobalamina, y la vitamina B6, que es el ácido fólico o ácido teroil glutámico. Estas dos vitaminas son muy importantes porque son vitaminas que ayudan a la producción de ADN. Cuando estas vitaminas faltan, no se puede producir específicamente el trifosfato de adenosina, que es componente de la adenina. Ese trifosfato de adenosina este, más un azúcar va a formar la adenina, ¿no? Más una pentosa.
Entonces, sin esto no se forma la adenina. Y si no se forma la adenina, se va a formar un ADN deficiente, un ADN anómalo. Y ese ADN anómalo no va a permitir que las células maduren. Entonces, las células no van a madurar, van a permanecer como blastos, como células grandes, nucleadas y que no son, no están aptas todavía para la circulación. Entonces, estas células grandes que mantienen todavía organelas sin núcleo son grandes, entonces son megaloblastos. Megalo grande, blasto inmaduro. O megalocariocitos. Entonces, estas células son células que pueden transportar oxígeno, pero son tan grandes que no pueden circular muy bien por los capilares y no pueden deformarse bien, así que su vida media es corta. Entonces tienen una vida media corta, ya no tienen 120 días, sino mucho menos que eso. Entonces estos megaloblastos, cuando salen a la circulación, porque no pueden madurar a un hematí normal maduro debido a este déficit de estos cofactores, estas vitaminas que funcionan como cofactores enzimáticos, entonces son incapaces de deformarse en la circulación, así que tienen una vida media muy corta y eh, producen anemia porque mueren muy rápido. Son capaces de transportar oxígeno, sí, pero no duran lo suficiente. Entonces, cuando hay deficiencia de estas vitaminas, se producen este tipo de anemias, que es una anemia megaloblástica, ¿no? Doctor, ¿le podría interrumpir, por favor? Sí, claro, Creo que te el escucho. ácido fólico sería la vitamina B9 y no la B6. A ver, déjame hacer un fact-checking. Fact. Vamos a chequear, porque puedo estar equivocado. A ver, Wikipedia, que tú lo sabes. Vitamina. B9, vamos a ver. Ácido fólico es la B9. Sí, tienes razón, Doc. Entonces es B9. Sorry, B9. Gracias, doctor, muy amable. Entonces, cuando hay deficiencia de estas vitaminas, se produce este tipo de anemias, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede haber deficiencia de estas vitaminas? Cuando hay pobre ingesta de estas vitaminas. Por ejemplo, la cianocobalamina, la B12, usualmente es de fuente animal. Entonces viene en los huevos, viene en la carne. Y si alguien es un vegetariano estricto, un vegano, por ejemplo, que esos no comen nada de origen animal, no comen ni huevos, ni leche, ni carne, ni nada, entonces tienen que ser suplementados con vitamina B12, porque de lo contrario va a ser una anemia por déficit de vitamina B12. Y esa anemia puede ser muy grave, va a ser una anemia megaloblástica por esta causa. El ácido fólico, el nombre viene de folia, que significa hojas, entonces viene en las hojas verdes de los vegetales. Entonces, si alguien consume habitualmente vegetales, no va a tener problemas de esto, pero si alguien no consume vegetales de hojas verdes, es probable que empiece a desarrollar una anemia megaloblástica con el correr del tiempo. Entonces, debe haber un buen suministro de estas vitaminas. Pero además de esto, puede existir algunas patologías que produzcan deficiencia de una u otra vitamina, en especial de la cianocobalamina. La cianocobalamina para su absorción y para su absorción requiere de una sustancia que se produce en el estómago. En el estómago se produce una sustancia que se llama factor intrínseco. Esta sustancia que es producida en el estómago se une a la B12 y esta sustancia la protege de las enzimas que produce el páncreas. Entonces, cuando la B12 llega con el factor intrínseco al páncreas, al duodeno, y el páncreas le secreta aquí esas enzimas,
no pueden destruir la B12 gracias al factor intrínseco. Y más aún, cuando llegan a su sitio de absorción al ilion distal, en el ilion distal existe un transportador que transporta a la B12, pero junto con el factor intrínseco. Si no está el factor intrínseco, no se transporta fácilmente. La B12 es más difícil el transporte y se transporta menos y se absorbe menos. Entonces, el factor intrínseco sirve para proteger a la B12 de las enzimas pancreáticas y para favorecer la absorción de la B12 a nivel del ilion distal. También si hay resecciones del ilion distal, se corta el ilion distal porque ha habido algún problema ahí, pongamos que ha habido una necrosis de esa parte del intestino, ya tiene que ser retirada, entonces no se absorbe esta enzima. Entonces, algunas patologías pueden afectar la absorción de la B12, como por ejemplo algunas alteraciones del estómago en las que haya una atrofia de la mucosa intestinal, perdón, la mucosa gástrica, y la mucosa gástrica no produzca factor intrínseco. Entonces, si no se produce factor intrínseco, no hay unión de factor intrínseco a la B12 y se dificulta la absorción de la B12. Y también si hay resecciones del ilion distal, que es el sitio donde se absorbe la B12, tampoco hay absorción de la B12 y hay anemia megaloblástica. Entonces, a tomar en cuenta estas condiciones. Hay situaciones como la celiaquía, el sprue celíaco, que es una inflamación del intestino que dificulta la absorción de muchos nutrientes, entre estos nutrientes estas vitaminas, y puede provocar deficiencia de esas vitaminas y también anemia megaloblástica en estos tipos de pacientes, también para mencionar. Ok, eso en cuanto a las vitaminas. Eso en cuanto al factor intrínseco. ¿Y qué más? Bueno, hablemos de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno, es la proteína que transporta el oxígeno. Se une mediante una unión débil al oxígeno. No puede ser una unión fuerte, porque si fuera una unión fuerte luego no lo liberaría y eso no es la idea. Entonces, se une al oxígeno y lo transporta a lo largo del torrente sanguíneo hasta los sitios donde se necesita y donde lo libera. Ahora, ¿cómo es que se forma la hemoglobina? ¿Cómo es que se produce la hemoglobina? Una forma sintética es la que propone el Guyton y es la forma que vamos a hacer. En realidad es mucho más compleja la formación de la hemoglobina, pero no vamos a complicarnos la vida y solo vamos a usar el esquema que propone Guyton. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se forma la hemoglobina? Dos succinil CoAs, coenzimas A, se unen, más dos glicinas, y forman un anillo pirrólico o un pirrol. Cuatro pirroles forman un anillo tetrapirrólico que es la protoporfirina. Tetrapirrólico, cuatro pirroles. Es la protoporfirina 9. Eso es un anillo tetrapirrólico, está formado por cuatro pirroles. Ahora, cuando a ese anillo en su núcleo, en el centro de esos cuatro pirroles, se le une un hierro ferroso, la protoporfirina 9 se une a un hierro más 2, a un hierro ferroso, se forma el hemo. Ahora, este grupo hemo más un polipéptido forma una cadena de globina, que hay de varios tipos. Una cadena de hemoglobina. Hay cadenas alfa, hay cadenas beta, hay cadenas gamma, hay cadenas delta, hay cadenas epsilon. Ahora, cuando se unen cuatro cadenas de hemoglobina, forman la molécula de hemoglobina. Ahora, dependiendo del tipo de cadenas de hemoglobina que se unan, de los subtipos de cadenas de hemoglobina que se unan, se forma una u otra hemoglobina.
Por ejemplo, una de las hemoglobinas del adulto es la hemoglobina del adulto tipo 1. Hay tipo 1 y hay tipo 2. Y la tipo 1 son dos cadenas de tipo alfa más dos cadenas de tipo beta. Ya son las cuatro cadenas. Ahora tienen su tareita. Van a decirme cómo es la hemoglobina del adulto tipo 2. ¿Cómo es la hemoglobina fetal, que es la HbF? ¿Cómo es la hemoglobina mm, embrionaria? Que hay varios tipos. Hay tres tipos. La Gowers 1, Gowers 2 y la Portland. ¿Y cómo es la hemoglobina falciforme, que es la hemoglobina S? ¿Y cómo es la hemoglobina en la talasemia A y en la talasemia B? A ver, esa es vuestra tarea. ¿Ya lo tienen? Grupal también. Doctor, disculpe, ¿qué significaba talasemia? Perdón, la hemoglobina S. Es la hemoglobina falciforme, de la anemia falciforme. Ok, gracias, doctor. Ok, van a buscar estas formas de hemoglobina. Todas estas que están en el recuadro son hemoglobinas patológicas. Estas son hemoglobinas de desarrollo. ¿Por qué? Porque son normales en el embrión y esta es normal en el feto. Y estas dos son las hemoglobinas que tenemos como adultos. Esas están las dos en el adulto. La más importante, la que tenemos en más abundancia, es la hemoglobina A1, que es la hemoglobina del adulto tipo 1, que es 2 alfa, 2 beta. Esta es la más importante, la más abundante, pero también tenemos una A2. Y cuando somos fetos y cuando recién nacemos, tenemos mucha de esta hemoglobina. Y cuando somos embriones, en el primer trimestre tenemos estas hemoglobinas. Ahora, quiero que me comenten o averigüen cuáles de estas hemoglobinas del desarrollo, esta fetal, cómo es su curva de disociación. No, mejor eso no. Ya eso lo vamos a ver en la parte respiratoria. Los voy a atarantar mucho. Hasta aquí. Solo averigüen esto. Luego vamos a volver a hemoglobinas cuando hablemos en la parte respiratoria de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Entonces, es así como funcionan es así como se forman las hemoglobinas y de la unión de distintos tipos, se pueden formar de distintos tipos, pero cuatro cadenas de hemoglobina al final, se pueden formar distintos tipos de hemoglobina y cada una tiene su función y algunas tienen más afinidad por el oxígeno y otras tienen menos afinidad del oxígeno y eso tiene que ver con el desarrollo, ¿ya? Y bueno, hay hemoglobinas anómalas que son estas, ¿no? La hemoglobina falciforme, la hemoglobina de talasemia, por ejemplo. Ok, bien. ¿Qué más? Ok, vamos a ver cómo es el ciclo del hierro, cómo se origina ese hierro, porque hemos hablado de cómo se forma el anillo M, pero no hemos hablado del origen del hierro, cómo es que el hierro se absorbe para la formación de la hemoglobina, que es muy, muy importante porque eso explica algunas anemias y algunas situaciones. Bien, el hierro en la dieta tiene dos fuentes fundamentales. Hay hierro que se llama hierro Hem, o sea que está formando hemos, y hierro no hemo. El hierro hemo es el que está unido a proteínas del hemo. Entonces, esas proteínas, todas las proteínas, usualmente que están unidas a hemo, que transportan oxígeno bajo esta forma, son proteínas de origen animal. Entonces, están en las carnes usualmente. El hierro no hemo usualmente es de fuente vegetal. Bien. En el hierro hemo, el hierro hemo es ferroso. Es F más 2.
El hierro no hemo es férrico, Fe+3. Este hierro ferroso que está en el hemo, que está en las carnes, es el que se absorbe mejor. Se absorbe mucho más fácilmente. De ahí que la suplementación, cuando se suplementa hierro, casi la mayoría de los suplementos de hierro que se da para niños pequeños para prevenir la anemia, no son bajo forma férrica, porque eso no se absorbe bien, no son bajo forma ferrosa. Entonces, por ejemplo, el sulfato ferroso, que es una sal ferrosa que se indica para combatir la anemia o prevenir la anemia. Ok, ¿cómo es que entonces se produce esta absorción? Esta absorción se produce sobre todo en el duodeno, ¿ya? También se produce en la porción inicial del yeyuno, pero sobre todo se produce en el duodeno. Entonces, en el duodeno nosotros tenemos enterocitos, células duodenales entéricas. Vamos a dibujar un enterocito duodenal. Y podemos tener el hierro en tres formas. Que esté libre como estado férrico, un hierro no hemo que haya llegado ahí, férrico. Que esté como hemo, o sea, es ferroso, pero está unido al, a la porfirina, está como hemo, pero es ferroso. Y que esté ferroso libre. Ok. Cuando está como hemo, es absorbido fácilmente mediante un transportador de este borde en cepillo que se llama transportador de hemo o proteína transportadora del hemo. Cruza este lado y sigue siendo hemo. Ese hemo, gracias a una enzima, que es la hemooxigenasa, oxidasa, perdón, libera a su hierro ferroso. Ya está, ya lo tienes. Luego tienes el hierro férrico, hasta aquí, hierro en estado Fe+3. Tiene dos caminos. Puede absorberse como hierro férrico, ¿ya? Y luego transformarse en hierro ferroso. Y eso lo hace gracias a una enzima que se llama la paraferritina. Entonces se transforma en hierro ferroso. Y gracias a otra enzima, sin absorberse aquí, también se puede transformar. Es una enzima que está aquí en la membrana, que se llama la citocromo B duodenal. Se transforma en hierro ferroso. Y el hierro ferroso, que normalmente ya está como ferroso, más el hierro ferroso transformado en hierro ferroso, se absorbe aquí. Gracias a otro transportador, que es el transportador de metales bivalentes. O sea, todos los que tienen +2. Puede transportar también otros metales bivalentes, como el calcio, por ejemplo,
que está en la leche. Entonces, cuando nosotros tenemos calcio en el lumen, aquí en la luz, el calcio y el hierro compiten por este transportador, así que no es conveniente dar hierro con suplementos de calcio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a competir por el transportador y va a disminuir la absorción de hierro. Esta es la principal forma de transporte del hierro, la más importante, este transportador de metales bivalentes. Ya transportado el hierro, como hemos visto, llega a ser ferroso por todas las vías, que es la forma más importante en la que se va a absorber. Entonces, ya este hierro ferroso tiene dos caminos. Se puede transformar en ferritina, que es una forma de almacenamiento, se une a la apoferritina y forma ferritina y se almacena así en las células del epitelio intestinal, que es una mala forma de almacenamiento porque como es epitelio, este epitelio luego se esfacela, se sale, se despega y se elimina y con eso se elimina el hierro, así que no es lo más conveniente, pero sucede. Y luego una parte del hierro ferroso se absorbe por un transportador del lado basal. Este transportador se llama ferroportina. Y se transporta aquí. Y llega como Fe+2. Ahora, este Fe+2 no puede ser soluble en, en la sangre. No puede correr como Fe+2 en la sangre. Requiere transportarse en la sangre como Fe+3. O sea, como hierro férrico. Para que eso suceda, aquí existe una enzima que va a transformar el FO2+3 más 2 en Fe+3, ¿no? En hierro férrico. Esta se llama efestina. De Hefestos, el dios de la metalurgia. Entonces, la efestina transforma el hierro ferroso, ¿no? En hierro férrico. Y ahora sí, este hierro férrico, este sí, puede transportarse en la sangre, pero para transportarse en la sangre se une a la apotransferrina. Y juntos, la apotransferrina más el hierro férrico forman la transferrina. Y así el hierro circula en la sangre. Y circula hacia dos sitios. A un sitio donde se va a transformar en hemoglobina para los hematíes y a otro sitio donde se va a almacenar. Entonces va a la médula ósea. Y ahí en la médula ósea se une a la protoporfirina para formar el hemo y para luego formar la hemoglobina. Y se transporta al hígado donde se almacena. Y en el hígado se almacena en dos formas. Se almacena como hemosiderina y como ferritina. La ferritina es soluble y es la mejor forma de almacenamiento. Y cuando hay exceso y se gasta y ya toda la apoferritina se ha consumido y se ha transformado todo en ferritina, el excedente se transforma en hemosiderina. Cuando tenemos exceso de hierro, entonces el hierro que está de más y que ya no se puede unir a ferritina se transforma en hemosiderina, que es insoluble y se almacena así en el hígado. Entonces este es el ciclo del hierro. Y cuando se necesita más hierro, se puede remover de aquí, la ferritina libera el hierro se une a la transferrina, mediante transferrina circula y llega a la médula ósea para formar
hemoglobina. Entonces, este es el ciclo de hierro. Nuevamente, para repasarlo. Entonces, el hierro se puede absorber de dos formas, ferroso y férrico. Pero el ferroso también se puede unir, se puede absorber unido al hemo, ¿no? Entonces, el hierro unido al hemo se absorbe por el transportador del hemo, llega como hemo al otro lado y gracias a la hemooxidasa se libera el hierro ferroso y ya está. El hierro ferroso se absorbe mediante el transportador de metales bivalentes y se absorbe como hierro ferroso. El hierro férrico tiene dos caminos. Puede ser transformado en hierro ferroso por la citocromo B duodenal y este hierro ferroso ya se absorbe por el transportador de metales bivalentes o puede absorberse como hierro férrico, pero luego es transformado por la paraferritina en hierro ferroso. Ya tenemos hierro ferroso y este hierro ferroso se puede almacenar como ferritina dentro de el epitelio, de las células epiteliales duodenales, puede ser, o puede absorberse. Se absorbe gracias a la ferroportina, que es su transportador en el lado basal, y esta, esta, este hierro ferroso que es absorbido no puede ser transportado en la sangre como hierro ferroso, sino tiene que transformarse otra vez en hierro férrico. Para eso existe una enzima que es la efestina transforma el hierro ferroso en hierro férrico. Este hierro férrico se une a la apotransferina y la apotransferina se transforma en transferrina y la transferina lleva el hierro a dos sitios. Lo lleva a la médula ósea, donde es utilizado para formar la hemoglobina, y lo lleva al hígado, donde es almacenado. Es almacenado preferentemente como ferritina, que es la forma soluble y más útil, pero también cuando ya se agota la apoferritina y ya no se puede almacenar como ferritina, es almacenado como hemosiderina, que es una forma insoluble y no tan útil. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces empezamos con la ronda de preguntas. Mm, ¿Dónde está? Doctor Omar Cárdenas. ¿Está? Doctor. Doctor Omar. ¿Dónde está? Doctora Mabel Yajaira. Presente, doctor. Ok, doctora. Bueno, fácil nomás. ¿Cuál es la forma más, la forma que se absorbe mejor el hierro? En el estado ferroso, doctor. Ya, pero del estado ferroso, ¿cómo se llama? Cuando está en estado ferroso, ¿qué tipo de M, hierro es? M. Hemo. Ok, Ah, sí. listo. Ok, otro. Doctor Fidel, Sí, doctor. Buenas noches. buenas noches. En qué parte del aparato gastrointestinal se absorbe el hierro? En el enterocito duodenal, doctor. Ok. Doctora Delesca, Doctor, ¿cómo se transporta el hierro en la sangre? ¿Bajo qué forma y unido a qué? Tiene que estar unido al transferina, para que se puedan transportar y Ya, convertirse en transferina. ya, pero ¿bajo qué forma? ¿En qué estado? ¿En qué En estado está el hierro? férrico. Ok, listo. Bien. Doctora Noelí.
Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ok. Ah, ¿quién transforma eh, ¿qué enzimas transforman el hierro férrico en ferroso? Mm, una enzima llamada efestina, doctor. No, la efestina transforma el hierro ferroso en férrico. Mm, perdón, doctor. Eh, es la enzima, la enzima paraferritina Ok. ¿Y qué y la más? citocromo B duodenal. Ujú, sí. Ok, listo. Ya está. Ok. ¿Qué más? Ok. Bueno, creo que sí, se entiende. Bien, esta es la absorción del hierro. Entonces el hierro se absorbe así. Ok, son las 22:26. Mañana podemos hacer una sesión. Estamos bien atrasados. Propongan una hora. Mañana a las 8 podemos tener sesión. En la mañana, doctor. 8 de la noche puede ser. Yo creo que sí. No sé. Por favor, mañana hacemos a las 8 de la noche una sesión. Vamos a acabar con Matías y vamos a tratar de tocar plaquetas de una vez. Y el lunes no vamos a poder tener sesión porque tengo guardia noche, a no ser que se animen a hacer el lunes en la mañana. Para mañana se ponen de acuerdo. Mañana en la noche me dan una propuesta de horario para el lunes en la mañana. Pónganse de acuerdo con la doctora delegada, por favor. Y ya me traen una propuesta y no vamos a perder el tiempo debatiendo en que yo puedo o no puedo, sino que ya me den una hora del día lunes en la mañana en la que podamos avanzar nuestra sesión que correspondería al día lunes. Pero como tengo guardia, en la noche no la vamos a poder hacer en la noche. Entonces se ponen de acuerdo, por favor, a qué hora el lunes también podemos, no recuperar, sino adelantar nuestra sesión del día lunes en la noche, por favor. Entonces, hasta aquí la sesión de hoy. Descansen, repasen, lean y continuamos mañana a las 8 de la noche. ¿Ok? Está bien, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana, doctor. doctor. Gracias, doctor. Que tengan buena noche.